El surgimiento de la ciudad de Progreso se vincula estrechamente a la existencia de las piedras, que surge por un proceso fundacional del siglo XVIII, consecuencia directa de la fundación de Montevideo y la necesidad de abastecimiento de alimentos y transporte de materia prima hacia la capital. Por ese entonces, la zona de Progreso era nombrada tanto como Puntas del Colorado como Puntas de Canelón Chico o también Puntas del Gigante, teniendo como referencia las principales corrientes de agua que limitaban la zona. En esta zona no había centro poblado ni caserío, solo un cruce de caminos importantes, el antiguo Camino Real, hoy Wilson Ferreira Aldunate, que conectaba la zona este con oeste, más allá del arroyo El Gigante, con la zona del río Santa Lucía, conocido como Las Brujas, y el Camino Nacional, actual Avenida Artigas, que unía Montevideo con la zona norte. Algunos ranchos de campo bordeaban algún punto de estos caminos. Algunos de ellos hacían las veces de posta para las diligencias y carreros transportadores de alimentos para la ciudad de Montevideo. La década de 1870 fue crucial para el desarrollo urbanístico de Progreso. El 15 de noviembre de 1871 llegaron las vías de tren y se instaló la estación de ferrocarril, a la que denominaron Progreso, por ser un avance de las vías que hacía 2 años estaban detenidas en Las Piedras. Esta zona formó parte de la jurisdicción de Las Piedras hasta 1965. Para conocer la procedencia de las tierras donde tuvo su origen el pueblo de Progreso, debemos remontarnos al 4 de octubre de 1757. El primer gobernador de Montevideo, don Joaquín de Viana, concedió a Andrés de la Cruz Laguna, soldado de Manzanares en La Mancha, una suerte de chacra con frente al arroyo El Colorado, lindando con las tierras de Bartolomé Mitre y Francisco Pagola. El 20 de febrero de 1781, su hijo Andrés Laguna vendió a José Bustamante un terreno de 200 varas de frente por 200 de fondo sobre el arroyo Colorado. El 20 de febrero de 1795, Bustamante lo vendió a Juan Esteban Durán. En 1806, por testamento de Durán, lo hereda su hija Josefa Durán y Pagola. El 15 de abril de 1874, Américo Rigau es adjudicado con estas tierras que lindaban con el Camino Nacional y se extendían hacia el arroyo El Gigante, pero muy pronto, con la continuación de la vía férrea desde la estación Progreso hacia el norte, esta cortó su campo, quedando una franja de tierra entre la vía y el Camino Nacional, desde Camino Real hasta el campo de la Cabaña Wilson, actual calle Durazno. Esta franja de campo no era utilizada para las tareas de campo de don Rigau, y muy pronto los jinetes de la zona la fueron usando para realizar sendas para carreras de jinetes, donde llegaron a realizar las famosas pencas hasta mediados del siglo XX. En 1908, el antiguo Camino Nacional fue empedrado, pasando a denominarse Carretera Nacional. El trazado fue desviado a la altura del kilómetro 28 hacia el suroeste. En 1932 ya era denominada Ruta Nacional número 5. En ese momento se asfalta y foresta en sus orillas, con plátanos y otras variedades de árboles que perdurarán hasta mediados de la década del 70. Su nombre actual es Avenida Artigas. En 1910, 3 jóvenes vecinos, Carlos Toriño, José González y Cayetano González, teniendo la visión del lugar como punto estratégico para el comercio de la época, le compran a Rigau buena parte de esta franja sobre el propio cruce de caminos, formando la Sociedad González y Compañía. De esta sociedad comercial nacerá el primer almacén de ramos generales, un lugar para acopio de producciones de la zona que los carreros transportistas comercializaban en distintas zonas de estos pagos.
En 1913, Américo Rigau contrata al agrimensor Luis María Mulá para que fraccione esta franja de campo, quien procede a trazar una calle paralela a la vía y la carretera nacional, con terrenos pequeños a un lado y a otro de la misma. Otros compradores de este primer fraccionamiento fueron Francisco Arrechea, Artemio Jerónimo Varela, el Indio Cabrera, Manuel Teira, Luis Catini, doña Zoila de Acevedo, Francisco Márquez y tantos más. Las construcciones de las viviendas comienzan siendo muy precarias, ranchos de barro y techos de paja, sin luz eléctrica ni agua potable. En las últimas 2 décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, era común que se conociera este sitio solo como Estación Progreso, como lo muestran algunos registros comerciales. Por lo tanto, podemos afirmar que esta es la primera calle de Progreso, nombrada por los propios vecinos Calle del Medio. Sin darse cuenta, aquellos pobladores estaban siendo creadores del pueblo Progreso. Lo irán forjando a fuerza de su propia iniciativa, necesidades y prioridades, con la conciencia de una necesaria buena convivencia para seguir el impulso del desarrollo del país de este siglo XX que comenzaba. El primer piquete policial estuvo frente a esta calle, pasando a categoría de comisaría en el año 1962. Los primeros comercios estuvieron en esta calle: herrería, carnicería, almacén de ramos generales. En 1914, tomando como eje central la carretera nacional, el agrimensor Joaquín Travieso fracciona en pequeños terrenos a ambos lados del camino nacional, desde el Camino de las Tropas, actual Wilson Ferreira Aldunate, hasta actual Barrio Odone. Rápidamente se venden estas fracciones a vecinos que aún hoy mantienen sus descendientes familiares, como por ejemplo Carnelli, Perdomo, Armelino, Arrechea, etc. Lentamente, en este fraccionamiento tan cercano a la estación de ferrocarril y de cara a la recientemente empedrada carretera nacional, comienza a gestarse una zona comercial: un molino harinero, peluquería para hombres, carnicería, comisionista, carrero, posero y una farmacia, atendida por la química farmacéutica Elsa Arrechea, primera profesional de Progreso. La escuela pública, en 1896, había sido trasladada desde Puntas del Colorado a las cercanías de la estación, funcionando en los domicilios que los vecinos ofrecían desinteresadamente para que la primera maestra dictara sus clases. Pero su funcionamiento tendría muy poca regularidad, hasta 1924, cuando toma posesión del cargo de director el maestro Otto Niemann, quien consigue en préstamo una vieja casa en el predio del kilómetro 28, donde nació la escuela experimental. Calles y caminos de tierra muy polvorientos o con mucho barro, según las inclemencias del tiempo, austeridad, dificultades, pero con mucho trabajo y espíritu emprendedor, surgía el centro urbano del pueblo Progreso, uno de los primeros barrios con mayor concentración poblacional, sin luz eléctrica ni agua potable. Eran días en que por el antiguo Camino Real pasaban en forma periódica grandes tropas de ganado vacuno, conducidas por los troperos desde distintas zonas de la región. Iban rumbo a la zona de la Tablada, lugar de concentración de los primeros frigoríficos. Para estos pobladores significó incremento comercial, recepción de información de diferentes aconteceres y situaciones de lugares alejados, pero también sustos e inseguridad por las frecuentes estampidas y escapes de vacunos que, cansados y asustados por el largo trayecto, perturbaban la tranquila vida de la población. Esta situación seguiría sucediendo hasta comienzos de la década de 1970.
Allá por 1888, la mente lúcida de un acaudalado y arriesgado emprendedor, Francisco Piria, inició un fraccionamiento de tierras en grandes solares, en la zona de Puntas del Colorado. Adquieren algunos de estos campos Alfredo García Lagos, Martín Reyes y Antonio Piria. Don Francisco Piria hace uno de los grandes loteos, cuya arteria principal llamó Boulevard San Martín, con los nombres dados a las calles y que aún perduran. Homenajeó a la República Argentina, adjudicando nombres de héroes y provincias del país hermano. Se dice además que el afiche de venta tenía ilustrado el arroyo El Colorado con pequeños veleros como atractivo turístico, buscando atraer a inversores extranjeros, fundamentalmente argentinos. En las primeras décadas del siglo XX fue lento el crecimiento del pueblo Progreso, con apenas algunos avances en servicios. En 1927 se inauguró la central telefónica. En 1930 llegó la luz eléctrica, junto con el bituminizado de la Ruta 5 y su forestación ornamental. En 1936 se continuó con el fraccionamiento de la calle del Medio, hasta donde hoy está el complejo educativo. Antes iba hasta la hoy calle Durazno, ya que ese predio, hacia el norte, pertenecía a la cabaña de Wilson. Hacia la mitad del siglo XX se registran altos números de fraccionamientos en Progreso. El censo de 1963 indicaba 7.010 habitantes en esta ciudad. La cercanía con Montevideo, centro de ofertas laborales, la cercanía de estos fraccionamientos con los medios de locomoción, como lo eran el ferrocarril y las crecientes líneas de ómnibus, la venta de estos terrenos en cómodas cuotas mensuales, a veces a 30 años de plazo, permitieron que la planta urbana de Progreso se fuera urbanizando a lo largo de la ruta desde el kilómetro 26 al kilómetro 34. Surgimiento de barrios y villas. Villa de los Ingleses. El primer fraccionamiento data de 1911 y abarcó desde la actual calle Montevideo hasta la propiedad de Calcaño en Ruta 68. Estas tierras eran de Pantaleón Rodríguez, quien tuvo una posta de carretas que con los años fue pulpería, y varias generaciones de familias inglesas que, atraídas por lo pintoresco de la zona y la llegada del ferrocarril, construyen sus casas de campo en este lugar. Los fraccionamientos eran de gran tamaño, 1 hectárea aproximadamente. El nombre de la villa se debe al origen de estos propietarios. En uno de estos fraccionamientos se asienta desde 1942 el Club Social Progreso. Barrio Hurta y Echechuri. En 1912 fraccionan las tierras comprendidas entre Vía Férrea, Camino Las Tropas, calle Tacuarembó y Montevideo. Pertenecieron a Pantaleón Rodríguez. Sus descendientes vendieron a Vicente Hurta y a Echechuri, hermanos. De ahí viene el nombre de estos barrios. Se destacan 3 propiedades que perduran hasta hoy. La del ingeniero Eduardo García de Zúñiga, frente a la estación Progreso, hoy Liceo número 2. Pegado a esta propiedad, otra lujosa casa de tejas con galería en todo su contorno fue construida por el inglés June. La otra casa, construida en la década de 1940 por la familia Bauer, ubicada al final de la calle La Valleja. Es en este barrio donde se instaló el primer tanque de OCE en el año 1944. Hasta el año 1944, los progreseños se abastecían de aguas subterráneas, con pozos excavados en sus propios terrenos. En este año, OCE llegaba a Progreso trayendo el agua potable por cañerías desde Las Piedras hasta el tanque ubicado frente a la estación de trenes. Y desde allí llevó cañerías a cada barrio céntrico, instalando una canilla pública en cada terminal. Consistía en un pie de hierro fundido sobre una plancha de hormigón, con una canilla de bronce.
Poco a poco irán comprando las cañerías hasta los terrenos, dejando de usar muy lentamente los pozos urgentes y los aljibes recolectores de agua de lluvia. Algunas de estas canillas públicas siguieron funcionando hasta la década de 1970. Barrio Rigau. Américo Rigau tenía su casa en el predio que quedó al este de la vía. Era una casona de 4 aguas, que aún hoy existe como vivienda privada. Rigau arrendó parte de su propiedad al señor Roselo, quien tuvo ahí su chacra y también hubo un tambo. Dicha casa fue ocupada a fines de la década de 1940 por uno de los primeros doctores residentes en Progreso, el doctor Guillermo Altaler. En 1941 se fracciona en pequeños terrenos la parcela de tierra comprendida entre la vía férrea, Camino de las Tropas, y las actuales calle Durazno y Géminis. En gran parte, estos terrenos fueron adquiridos por ferroviarios, entre ellos don Jacinto Garmendia, con más de 50 años de empleado en el ferrocarril. Villa Adventista. En 1943, ubicado sobre Ruta 5 en el kilómetro 34, nacía un proyecto religioso. De un lado de la ruta un centro educativo autosuficiente y del otro lado de la ruta trazan una sola calle con terrenos a ambos lados, vendiéndoselos a las propias familias que profesaban esta religión. Barrio La Bolsa. Es un fraccionamiento de 1944 entre Ruta 68 y Vía Férrea, lindando con Villa de los Ingleses, de una sola calle, con orientación este-oeste y sin salida, de allí su nombre. En ese momento eran campos de los hermanos Cortella, quienes encargaron el fraccionamiento a la agrimensora Quintina Peirano. A fines del siglo XIX, la familia D'Angelo era dueña de las tierras comprendidas entre Camino Nacional, Camino de las Tropas y actual calle Durazno, donde cultivaron vides y olivos, con cuya producción se destacaron como la primera productora de aceite de oliva del país. Algunos datos orales nos mencionaron un camino arbolado que iba desde el monumento al granjero hasta la casa, dato que no pudimos corroborar. La casa aún se conserva. Estas tierras pasan a su yerno, el señor Iglesias, y en 1929 fueron fraccionadas las que limitan con la Ruta 5. En 1946, sus herederos venden el resto de la fracción que llegaba hasta la casa. Fueron compradas por José Burastero, Ángel y Eulogio Gordillo. En 1947 se terminó de fraccionar todo el predio desde la Ruta 5 hasta la casa D'Angelo. En ese momento, propiedad de Burastero. De ahí surge el nombre que dieron los vecinos, Barrio Burastero. Hace unos años se le comienza a nombrar como Barrio Plaza, ya que aquí fue inaugurada en 1972 en forma oficial la primera plaza pública de nuestra ciudad, ubicada a 2 cuadras de la ruta y en un terreno muy desnivelado que se aprovechó para diseñarla en 2 niveles, dejando la zona más alta para forestación, caminería y senderos, y la más baja para juegos y deportes. Terminados estos trabajos, se inaugura con autoridades locales, departamentales y varias delegaciones de instituciones públicas y privadas. En este barrio reside también la iglesia parroquial San Antonio María Claret. El primer edificio data de 1944. En ese mismo predio se comenzó en 1967 la construcción de una nueva y moderna iglesia, con techo colgante de pequeñas planchas de hormigón, sostenido por 2 arcos de hormigón con una inclinación que recuerda la forma de una montura de caballo. Lamentablemente, un temporal de lluvia y viento en el año 1973 derrumbó la edificación antes de estar terminada. Inmediatamente, el mismo arquitecto Carlos Trovo, con el cálculo estructural del ingeniero Eladio Dieste, proyecta y dirige la construcción de la actual parroquia. Villa Los Manzanos.
Fue una gran quinta de manzanos que perteneció al señor Senge, la que fue fraccionada en la década de 1950. Se encuentra al este de la vía férrea y de la Ruta 5 en el kilómetro 26. Villa San Pedro. Se desconoce el origen del nombre, pero se sabe que estos campos sobre Ruta 5 al este en kilómetro 30 pertenecieron al destacado poeta Gastón Figueiras. Luego compra Pedro Cohen, quien en 1952 hace fraccionar a través del agrimensor José Meyer. Villa Alegría. A comienzos del siglo XX fue propiedad de Villarejo, quien tuvo viñedos y una de las bodegas más grandes del país. En 1950 fue fraccionada la propiedad y la bodega pasó a su yerno, el señor Lobo, quien cambió el rubro a lanería, vendiéndose a particulares los terrenos. Villa Perdomo. Es un fraccionamiento sobre Ferreira Lunate hacia el noreste. El origen del nombre es porque allí existió un viñedo propiedad de Manuel Perdomo, quien en 1953 encarga fraccionar estos terrenos. Los mismos fueron vendidos en cuotas fijas a 20 años. Es en este barrio donde tiene sus instalaciones el actual Club Atlético Progreso. Villa Taliche. A comienzos del siglo XX, Pedro Taliche compra tierras en el kilómetro 27.500 en la margen oeste de la Ruta 5 y forma allí su quinta de vides y perales. En febrero de 1954 encarga al agrimensor Sarandí Azuaga el fraccionamiento de su propiedad. Cuentan algunos vecinos que siendo niños vinieron a vivir en esos primeros fraccionamientos y supieron disfrutar los frutos maduros que daban los pocos árboles que habían quedado de la antigua quinta: peras, uvas, guindas, cerezas y grafiones. Este fraccionamiento comenzó a ser nombrado como Villa Taliche en recuerdo a su dueño y a sus varios hijos que recibieron un terreno cada uno para vivir allí. Villa Franco y San Agustín. En 1930 aproximadamente, Ángel Santiago Franco Valerio, casado con Rosa Laveso, compró 9 hectáreas de quinta de vides, que inmediatamente arrancó y plantó con naranjos. Había allí una pequeña casa que poco a poco fueron reformando y agrandando hasta construir la casa que aún hoy se conserva con su antiguo portón que los recuerda. El nombre de estas villas proviene del apellido y nombre de los dueños que en 1954 harán fraccionar estas tierras comprendidas entre calle Durazno, avenida Artigas y calle Canelones. Villa Santa Rita. Su nombre se debe a las plantas de Santa Rita que abundaban en esta zona. Desde 1918 a 1940 fueron tierras de los hermanos Wilson, donde tuvieron una cabaña de cría de ganado. En 1940 venden parte de estas tierras ubicadas en el kilómetro 29.500 desde Ruta 5 a Vía Férrea a don Pedro Pisano, quien tuvo viñedos y frutales. Fue una persona con muy buen gusto para diseñar tanto la plantación de sus frutales como la forestación de su predio. Hasta hoy se conserva la hermosa arboleda de la entrada a su propiedad en la calle Dora Pumar de González. En 1954 hace fraccionar 3 manzanas sobre avenida Artigas. Las calles las forestó con pinos. Un dato a destacar es que en ese entonces las cañerías de Oce no llegaban a esta zona, por lo que don Pedro construyó un pozo con un gran tanque de depósito al que llenaba con una bomba y de ahí salía un sistema de cañerías hasta la casa de los vecinos que así lo desearan. De esa manera ofrecía un servicio de agua que se mantuvo hasta comienzos de la década de 1980. En el kilómetro 29, limitando con esta villa, Progreso cuenta con un predio educativo con 3 escuelas primarias, un centro dependiente de UTU, el Liceo Gilberto Iglesias y un polideportivo. También en la década de 1990 se construyeron en la zona este del barrio, cruzando la vía férrea, viviendas del CIAB
y BPS. Villa Felicidad. Ubicada en el kilómetro 32 de la Ruta 5, fue quinta de la familia Burastero hasta mayo de 1955, cuando se hace el fraccionamiento por parte del agrimensor Daniel Boggio. Villas Progreso y Maich. Terrenos que pertenecieron a la quinta del señor Soberna, quien fuera peón en la quinta de olivos de D'Angelo. En diciembre de 1956 fueron fraccionados por el agrimensor Federico Monte. Barrio Odone. Desde el kilómetro 28 al sur, sobre el lado oeste de la Ruta 5, fueron viñedos del señor Batista, luego del señor Odone, quien en la década de 1990 fraccionó, pasando a denominársele Barrio Odone. Barrio Norte. Campo perteneciente al señor Matiaude, ubicado entre la calle Hermano Engelberto y avenida Artigas, frente a Villa Santa Rita, fue fraccionado en la década de 1990. Cuenta con una nueva plaza pública con plaza infantil de juegos, aparatos estacionarios de gimnasia para adultos, una pista hormigonada especial para deportes sobre ruedas y espacio libre para deportes con pelota. En la actualidad, hay varios predios fraccionados en pequeños terrenos que desde hace muchos años estaban vacíos y sin cultivar, y hoy se están ofreciendo a la venta con alguna financiación, pero con precios muy elevados, cotizados en dólares. Por nombrar algunos, se hizo fraccionamiento Barrio Odone, Villa Santa Rita, Prado Chico en el barrio Urta, ahora estamos con Cardenales 1, Cardenales 2, se hizo fraccionamiento Hugo Catini, kilómetro 30, se hizo también parte del barrio Norte. Entonces, si uno piensa en el conjunto de fraccionamiento, estamos pensando que fácilmente más de 300, 350 terrenos de aquella época a la hora se volcaron a la venta acá en Progreso. Tenemos dos complejos de vivienda de banco hipotecario, tenemos las viviendas del SIAP, viviendas del Banco de Previsión Social, cooperativas de vivienda, o sea, que hay un rubro, o sea, hay una cantidad bastante importante de aquella época ahora que se ha crecido en soluciones habitacionales, ¿no? Sí, vos fíjate que hasta hace 20 o 25 años acá se hablaba de hectáreas, hoy se habla de metro cuadrado. En la ruta nueva, nosotros llegamos a hablar de 4 o 5 mil dólares de hectárea. Hoy te piden 10 o 12 dólares el metro cuadrado. Vos hace 20 o 25 años atrás te decías, che, nada, un negocito en Punta del Este, en la playa, en Atlántida, y el negocito estaba en la ruta nueva. Vos hoy no comprás en la ruta nueva desde Montevideo hasta Canelones, no compras y no es por metro cuadrado. Además, con el pasaje, el corredor logístico nuevo, no, lo que vale, algún político lo dijo por ahí, y vamos a entrar en el tema político, que en Uruguay vale 3 veces más. El Progreso vale muchísimo más. Acá se hablaba de campo de $1.000 la hectárea a 3-4 kilómetros de la ruta. Y hoy ni soñar ese tipo de precio, ¿verdad? Progreso, yo no sé si hoy juntas todo Progreso, cuánto valía Progreso hace 20 años y cuánto vale hoy, no se sabe. En nuestro caso nos ha pasado que la mayoría de los compradores son gente, quizás te puedo decir un 70 o un 80%, que ya eran pobladores de la ciudad, por decirlo de una manera, ¿no? Que, bueno, un hijo crecieron, van a formar la pareja, no sé, lo que fuere, y entonces compran acá en Progreso, pero hay mucha otra gente que, por ejemplo, de Montevideo, por un tema de seguridad, por un tema de economía, más allá de que también se ha mejorado mucho el transporte de lo que es Progreso hacia Montevideo, hacia Canelones, hacia Las Piedras. Hay mucha gente, inclusive con la parte de los alquileres, que prefieren alquilar en Progreso antes que alquilar en Las Piedras. Yo estoy en una firma en la Ciudad Vieja, en el centro, en la Torre de los Profesionales. Terminamos de firmar y me dicen Arrechi o Enrique o Gordo, según el grado de confianza que tengamos. Me dice un escribano, Gordo, ¿te vas para afuera? Le digo, yo me voy para afuera, yo de la Ciudad Vieja a Progreso pongo 20 minutos, vos pasó Lima, ponés 1 hora y media, tenés que atravesar Montevideo, 400.000 semáforos y 10.000 calenturas. Yo creo que lo fundamental es eso, ¿no? Hoy Progreso está mucho más cerca de Montevideo y mucho más cerca de todo. Sí, los precios de alquileres y de venta de las propiedades yo creo que se han valorizado, sí.
si bien ha sido una tendencia en todos lados, en Progreso fundamentalmente hemos notado un crecimiento importante en lo que son tanto de valores de alquileres como de venta. Y a veces no es que uno pida los valores están y la gente compra, la gente alquila porque quiere venir acá. Entonces digo, hay una necesidad, un interés de los clientes de venir a Progreso. Entonces un poco también ha aumentado el tema de los valores, porque tampoco, como yo les decía hace un ratito, hace unos años no había tanta vivienda para alquilar, pero sin embargo había una necesidad de gente que nos preguntaba de La Paz, de Las Piedras, de Canelones, de Montevideo, de venir a vivir acá a Progreso. Y bueno, se lo trasladamos a los clientes, muchos invirtieron en construcción de viviendas y bueno, las casas alquilan, están alquiladas, estamos manejando valores que bueno, que es rentable también para el inversor. Pero yo entiendo que el crecimiento se dio a la calidad de vida, indudablemente, y a comercios como Covadonga y a buenos colegios como hemos subido la categoría, como Instituto Adventista, bueno, el polideportivo que tenemos ahora en Progreso, tenemos una calidad de vida importantísima, tenemos emergencia móvil, vemos lo que creció Crami, lo que creció Comeca, el Hospital de las Piedras, todo esto. Vos fíjate que Progreso antes era la Loma del Diablo, hoy ya no somos la Loma del Diablo. Yo creo que hoy estamos integrados a una zona metropolitana, lo que hemos logrado una calidad de vida bastante interesante, con buenos servicios, que antes ni que pensar. Antes no teníamos telediscado, no teníamos buena locomoción, no teníamos la ruta vieja, nos trancaba mucho. Yo soy hijo ferroviario, yo amo el tren. Antes prácticamente lo que teníamos era el tren y el compañía Canelo de Santa Lucía. Hoy Progreso está mucho más cerca de todo, ¿no? Sí, por suerte varias de esas empresas que se han instalado, sin duda que favorecen al trabajo de la gente acá de Progreso, porque aparte siempre fuimos una ciudad dormitorio, entonces antes todo el mundo tenía que viajar a Montevideo prácticamente a trabajar, y sin embargo, bueno, ahora con la instalación de esas empresas, quieras o no, son rubros que le están dando mano de obra a un montón de gente, que es mucho menos el traslado, que por algo yo tengo muchos clientes que nos han alquilado viviendas, que son gente de Montevideo, que sus empresas se han instalado cerca de acá. Entonces se han tenido que han optado por venir a verse a Progreso, porque tenían que trasladarse de Montevideo a trabajar en su empresa, que ahora está trabajando en Progreso. Y bueno, yo creo que no nos faltará, ¿no? Yo creo que tenemos el saneamiento, yo creo que es algo importante. Yo creo que es algo importante no solo por la modernidad, sino por el tema de la salud, sino porque te valoriza más la cosa y porque estamos viviendo con algunos asentamientos y con algunos problemas de irregularidad bastante importantes, ¿no? Yo creo que lo que nos lleva, también nos tenemos que dar cuenta que tenemos cosas cerca y no las valoramos. Porque vos, por ejemplo, decís, tengo el Hospital de las Piedras a 8 kilómetros, Crami a 8 kilómetros y Comeca a 15 kilómetros. Vos vivís en Montevideo y de repente tu prestador de salud lo tenés mucho más lejos. Pero acá, como está en otro pueblo, te parece que no lo tenés en tu pueblo. Y yo creo que con los servicios que tenemos acá, yo creo que estamos bien. Yo, si vos me decís lo que haría, ensancharía otra faja más de la ruta nueva, pero ya no es de Progreso, ¿me entendés? Y de repente darnos cuenta que tenemos una ciudad importante, ¿no? Que tenemos, de repente nos haría algo más, yo no sé, algo más deportivo, algo más social, pero yo creo que estamos bien en Progreso para lo que éramos, ¿no? Lo que también hay que ver que Progreso nos lleva a tener cada vez más costos, ¿no? Y bueno, yo nací, me crié acá en Progreso, formé mi familia acá en Progreso, mi empresa se originó acá en Progreso, o sea que más agradecido que yo a cómo ha evolucionado mi pueblo, ninguno. Y siempre con ganas de hacer más, integramos algunas en el centro comercial, siempre estamos tratando de brindar alguna ayuda a nivel social con movimientos del pueblo, o sea que sin duda que yo soy uno de los primeros agradecidos a cómo ha evolucionado Progreso, pero por lejos. El ferrocarril que nos dio nombre, que nos dio oportunidades de trabajo, estudio, relaciones sociales, hoy, 2021, no existe. Los cambios están sucediendo ahora. Las vías de tren
han sido arrancadas en su totalidad. El depósito de Palafito, el desembarcadero de ganado en el predio de AFE, desaparecidos. Terrenos linderos a la vía fueron parcialmente expropiados. Un gran cambio se está produciendo en el ferrocarril y nos afecta profundamente. Nos afecta en nuestros orígenes, en nuestra idiosincrasia. Nuevos emprendimientos férreos que involucran al proyecto Ferrocarril Central, nuevas y diferentes vías con otros sonidos, otras velocidades, otras cargas se avecinan y hoy convocan a los comentarios, opiniones, reclamos, lágrimas, incertidumbre y esperanza al mismo tiempo. Sentimientos encontrados en los antiguos pobladores, hoy ciudadanos de progreso. A mí me traería grandes rememoranzas porque digo, la galería funcionaba con el tren, ahí nos juntábamos todos, malo que somos hijos ferroviarios, nos sentimos ferroviarios de alma, sería hermoso que volviera aquel tren, que viajábamos en familia, pero creo que ese tren no va a volver más. Yo, la verdad, no sé que ha perjudicado a mucha gente por el tema de las casas, perjudicó a Jupetro, que hoy andan embollando, no entiendo que todo se cambie simplemente por plata. Esto tiene mucha parte romántica, todavía quedan algunas construcciones, eso es más que patrimonio, son cosas que no hay que tocar. Vos si eso la ves en otro país, te le hacen un cerco, te le ponen un vigilante y te cobran 10-15 euros para ir a sacarte una foto ahí. Acá el 15 de noviembre de 1871 fue un progreso del ferrocarril, venir de la piedra hasta acá. Nos falta sentirnos parte, nos falta darnos cuenta de lo que realmente vivimos. Me gustaría que alguien con dos dedos de frente ponga en la balanza la plata, el progreso y el patrimonio, como se digo, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero aún nos une y motiva el respeto histórico por nuestra memoria oral y escrita, pero también el respeto a la memoria material que nos posiciona en la defensa del edificio que se ha pactado no tocar, el edificio que motivó a tanta gente a acercarse a estas tierras fértiles, la Estación de Progreso. Pero yo digo una cosa, en esa época, esa franja de terreno donde vino el amigo Miranda, esa franja de este lado, no, Miranda estuvo del otro lado, estaba vacía y ahí habían sendas de carrera, donde mi abuelo, Cristóbal Pérez, lo nombraban sentencia, era el que daba el fallo, ganó o no ganó, yo qué sé. Y en la otra punta, ahí contra la calle Durano, que antes había un alambrado, porque era la cabaña de Wilson, ahí salía, largaba, estaba el que largaba el largador con la bandera, y daba el fallo. Parece que se disgustaron del fallo este hombre, y cayó muerto del caballo a los 42 años, mi abuelo. Pero está la comisaría por ahí, más o menos. Pero del otro lado estaba Gardel con la francesa, el niño Gardel. Y yo digo, si la afición por los caballos de Gardel no habrá nacido ahí, que él anduvo entreverado con los que corrían, con los caballos, con todo.